Hola a todos. Preparaos para una inmersión profunda en el mundo de la inteligencia artificial. Uy, Bueno, más bien en los microprocesadores que la impulsan. ajá, Y si hablamos de microprocesadores para IA, claro, es inevitable hablar de NVIDIA. por supuesto. En este Deep Dive Sí, vamos a analizar a fondo algunos artículos mande. que nos habéis enviado sobre el increíble auge de NVIDIA Increíble, sí. y su potencial para convertirse en la empresa más valiosa del mundo, Ya, incluso superando a gigantes como Apple. impresionante. Agarraos bien que arrancamos. Un tema apasionante. Nvidia está sin duda en el ojo del huracán, Totalmente. de la revolución de la IA. De hecho, uno de los artículos que tenemos destaca un hito histórico. A ver. Las acciones de NVIDIA alcanzaron un nuevo récord el 21 de octubre de 2024, Sí. cerrando a $143.71. Wow, Eso supone un salto de más del 4% en un solo día. increíble. ¿Qué hay detrás de este subidón? Lo curioso es que esta subida se produce en un contexto en el que se habla de posibles restricciones. Ah, sí. A la exportación de chips de IA por parte del gobierno estadounidense. Ya veo. Parece que los inversores no se dejan intimidar por estas noticias. Siguen apostando fuerte por NVIDIA. Exacto, y es que incluso con posibles obstáculos, Nvidia parece imparable. Sí. Bank of America ha reafirmado su calificación de compra para las acciones de Nvidia, En serio. elevando su precio objetivo a $190, Nada mal. casi un 40% de potencial de subida. Caray. ¿En qué se basan para ser tan optimistas? Bank of America destaca la posición dominante de NVIDIA en el mercado, que según sus estimaciones controla entre el 80% o hay 85% del mercado de chips de IA. Casi nada. Pero lo más interesante es que ven a NVIDIA como la empresa mejor posicionada para aprovechar Sí, lo que llaman una oportunidad generacional en el mercado de la IA, interesante. que estiman que podría superar los $400 millones. Una cifra mareante, ¿verdad? Desde luego, hablando de cifras mareantes, no podemos ignorar al elefante en la habitación. Al elefante. O mejor dicho, a la manzana Apple. Claro. ¿Cómo se compara el valor de mercado de Nvidia con el del gigante tecnológico? Buena pregunta. Con esta última subida, la capitalización bursátil de Nvidia, O sea, es decir, el valor total de todas sus acciones, Ajá. se sitúa en $3,52 billones. wow. Esto la convierte en la segunda empresa más valiosa del mundo, Increíble. solo por detrás de Apple, Ya. que con $3,59 billones Sí. mantiene el liderazgo. Entiendo. Pero ojo, la diferencia entre ambas es cada vez menor, Así es. apenas 70 o 13 mil millones de dólares. Una diferencia que a este ritmo podría desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Totalmente. Y claro, con estas cifras en mente, la pregunta es inevitable. Dime. Sigue siendo un buen momento para invertir en NVIDIA. Para responder a esa pregunta, uno de los artículos que nos habéis enviado nos presenta una herramienta muy interesante, Una herramienta. las selecciones ProPicks de Investing Pro. ¿Y eso qué es? Se trata de un sistema basado en inteligencia artificial que identifica acciones con potencial para superar al mercado. Suena bien. Y adivina que Nvidia fue incluida en 2 estrategias de ProPicks de alto rendimiento en octubre. Increíble. Titanes tecnológicos. Titanes tecnológicos. ¿Y superar al S&P 500? Titanes tecnológicos suena a película de superhéroes. La verdad es que sí. ¿Qué son exactamente estas estrategias ProPex? Titanes Tecnológicos se centra en 15 empresas líderes del sector tecnológico, incluyendo gigantes consolidados y startups innovadoras. Ya veo. Esta estrategia ha superado al índice S&P 500 por un margen considerable, Sí. con una rentabilidad del 37,14% en lo que va de año Wow. y del 80,3% desde su lanzamiento en noviembre del año pasado. Interesante. Superar al S&P 500, como su propio nombre indica, busca identificar las acciones que tienen más probabilidades de superar Claro. al índice bursátil S&P 500. Ya. Para ello, utiliza algoritmos de IA que analizan las 500 empresas que componen el índice y seleccionan las 20 con mayor potencial. Entiendo. Entonces, invertir en NVIDIA no se reduce a subirse a la ola de su éxito actual. Exactamente. Investing Pro, la empresa detrás de ProPicks, Ajá. afirma ir más allá de las simples apuestas a corto plazo. Ya. Sus algoritmos de IA combinan décadas de análisis técnico y fundamental del mercado para identificar empresas infravaloradas antes de que se conviertan en las favoritas del público. Es increíble cómo la IA está transformando no solo el desarrollo de nuevas tecnologías, Totalmente. sino también la forma en que invertimos. Sin duda. Pero dejando de lado a las estrategias de inversión, me gustaría comprender mejor qué hace que NVIDIA sea tan especial. Claro. ¿Qué factores están impulsando su crecimiento? Sin duda, el auge de la IA es un factor clave,
Sí. Pero NVIDIA no se limita a fabricar microprocesadores. Ah, no. Ha creado un ecosistema completo en torno a la IA. ¿A qué te refieres con un ecosistema completo? NVIDIA no solo fabrica los chips, sino que también desarrolla el software y las plataformas, Ajá. que permiten a otras empresas utilizarlos para desarrollar sus propias aplicaciones de IA. Interesante. Es decir, ofrece soluciones integrales que van mucho más allá del hardware. Eso sí que es visión de futuro. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos Por supuesto. de cómo NVIDIA está capitalizando esta oportunidad generacional en la IA de la que hablábamos antes? Claro, uno de los ejemplos más claros es su dominio en el sector de los centros de datos. Los chips de NVIDIA se utilizan para entrenar y ejecutar modelos de IA a gran escala, Entiendo. lo que los hace esenciales para empresas como Google, Amazon o Facebook. Exactamente. Es como si NVIDIA hubiera construido las carreteras y los vehículos para el mundo de la IA. Impresionante. Y no solo eso, sino que también está expandiendo su alcance a otros sectores, ¿Cómo cuáles? como la automoción, la sanidad o la robótica. Ya veo. Sus plataformas para la conducción autónoma Ja. y sus soluciones de IA para el diagnóstico médico están ganando terreno rápidamente. Es impresionante cómo NVIDIA está penetrando en tantos ámbitos diferentes. Da la sensación de que han sabido adelantarse a las necesidades del mercado Totalmente. y posicionarse en el lugar adecuado en el momento oportuno. Sin duda. ¿Por qué pasa con la competencia? Claro. Hay otras empresas que pueden hacerle sombra a NVIDIA en el futuro. Por supuesto, existen otros actores importantes en el mercado de microprocesadores, como Intel o AMD. Yep. Sin embargo, NVIDIA ha conseguido una ventaja significativa ¿Por qué? gracias a su apuesta temprana por la IA Ajá. y a su arquitectura de chips especializada, Entiendo. que se adapta perfectamente a las exigencias de esta tecnología. Es decir, que fueron visionarios al apostar por la IA cuando todavía no estaba tan de moda como ahora. Exactamente. Y hablando de futuro, volviendo a las acciones de NVIDIA, Sí. ¿qué consejo le darías a alguien que se está planteando invertir en ellas? Como siempre, lo más importante es hacer una investigación exhaustiva Claro. y comprender los riesgos asociados a cualquier inversión. Próbelas. Las acciones de NVIDIA han experimentado un crecimiento extraordinario en los últimos años, Es verdad. pero también son volátiles. Ya ves. Es fundamental tener en cuenta tus objetivos de inversión, tu tolerancia al riesgo y tu horizonte temporal. Un buen recordatorio. A veces nos dejamos llevar por la euforia del momento y olvidamos que invertir siempre conlleva un riesgo. Sin duda, dicho esto, las perspectivas de NVIDIA en el mercado de la IA son prometedoras. Su dominio actual, su estrategia de crecimiento Sí. y su capacidad de innovación la convierten en una empresa a tener muy en cuenta. Entonces, podríamos decir que NVIDIA está bien posicionada para seguir liderando la revolución de la IA en los próximos años. Esa es la gran pregunta. Claro. Y aunque nadie puede predecir el futuro con certeza, los indicadores apuntan a que NVIDIA tiene un potencial considerable. Claro, siempre y cuando logren mantener su ritmo de innovación y su capacidad de adaptarse a las nuevas tendencias del mercado. Totalmente de acuerdo. Precisamente hablando de adaptarse a los cambios, ¿cómo crees que afectarán las restricciones a la exportación de microprocesadores de IA, de las que hablábamos antes, al futuro de NVIDIA? Es una pregunta clave. Sí. Por un lado, estas restricciones podrían limitar su capacidad para vender sus productos a ciertos mercados, lo que sin duda supondría un golpe para la empresa. Es decir, que podrían perder una parte importante de sus ingresos Exacto. si no pueden acceder a esos mercados. Pero por otro lado, estas restricciones también podrían impulsar la innovación Claro. y la diversificación dentro de la propia NVIDIA, Interesante. al verse obligados a buscar nuevas oportunidades de negocio. Pues- Podrían desarrollar tecnologías aún más avanzadas o centrarse en otros mercados con menos restricciones. Es fascinante cómo un solo factor, como las restricciones a la exportación, puede tener un impacto tan complejo Sí. en una empresa como NVIDIA. Y es un recordatorio de que el mundo de los negocios y la tecnología está en constante cambio. Lo que funciona hoy puede no funcionar mañana. Es feo. Y las empresas que se adaptan mejor son las que prosperan a largo plazo. Y en este sentido, NVIDIA parece estar haciendo un buen trabajo Sí. al anticiparse a las tendencias del mercado y a las posibles amenazas. Totalmente de acuerdo. Y esto nos lleva a otra pregunta importante. ¿Qué implicaciones tiene el éxito de NVIDIA para la sociedad en general? Más allá de su impacto en el mercado, ¿cómo crees que su tecnología está cambiando el mundo? Es una pregunta muy interesante. Por un lado, el avance de la IA, impulsado por empresas como NVIDIA, Sí. tiene el potencial de mejorar nuestras vidas de muchas maneras, Sin duda. desde la medicina
hasta el transporte pasando por la educación. Ajá, La IA puede ayudarnos a resolver problemas complejos claro. y a crear un mundo más eficiente y sostenible. Piensa en los avances en el diagnóstico médico gracias a la IA, Es cierto, o en la posibilidad de desarrollar vehículos autónomos más seguros y eficientes. pero también hay que ser conscientes de que la IA plantea desafíos importantes, Por supuesto. como su impacto en el empleo o las cuestiones éticas relacionadas con su uso. Es fundamental que abordemos estas preocupaciones de manera responsable, Sí, a medida que la IA se vuelve más poderosa e integrada en nuestras vidas. totalmente. No podemos ignorar los riesgos potenciales, Claro. pero tampoco podemos dejar de aprovechar las oportunidades que nos ofrece esta tecnología. es decir, que necesitamos un debate público informado sobre las implicaciones éticas y sociales de la IA, Exactamente. para asegurarnos de que se utiliza para el bien común. Y empresas como NVIDIA tienen un papel importante que desempeñar en este debate, Claro, al final, el objetivo no es solo crear tecnologías más avanzadas, sin duda. sino utilizarlas de forma responsable y ética para construir un futuro mejor para todos. Esa es una responsabilidad que no debemos olvidar. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno en esta inmersión. Sí. Hemos analizado el auge de NVIDIA, su posición en el mercado de la IA, las implicaciones de las restricciones a la exportación, Ajá. los desafíos éticos que plantea la IA, casi nada. Ha sido un análisis muy completo y creo que nuestros oyentes se llevan una buena comprensión Sí. de la complejidad y el potencial de esta empresa, así como de las implicaciones que su tecnología tiene para el futuro. En definitiva, el futuro de la inversión, al igual que el de la tecnología, está lleno de incertidumbres. Totalmente. Lo único que sabemos con certeza es que la IA jugará un papel cada vez más importante en ambos. Sin duda, esta inmersión en el mundo de NVIDIA nos ha dado una visión privilegiada de lo que nos depara el futuro. ¿Verdad? Una empresa que está en la vanguardia de la revolución de la IA, Sí. con un potencial de crecimiento enorme, Claro. pero que también se enfrenta a desafíos importantes, tanto a nivel empresarial como a nivel ético. Hemos analizado su posición dominante en el mercado, Ajá, su estrategia de crecimiento, sí. las posibles amenazas a las que se enfrenta. Y también hemos reflexionado sobre las implicaciones que la IA tiene para la sociedad en general, Es cierto. tanto las positivas como las negativas. Claro. Es importante que seamos conscientes de los riesgos y las oportunidades que presenta esta tecnología Totalmente. para poder aprovecharla de forma responsable y construir un futuro mejor para todos. Y como siempre recordamos a nuestros oyentes que la información que hemos compartido hoy Sí, no debe interpretarse como consejo de inversión. por supuesto. Es fundamental hacer su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión. Invertir conlleva riesgos. Sin duda. Y es importante ser conscientes de ellos antes de tomar cualquier medida. Bueno, creo que con esto concluimos nuestra inversión en el mundo de NVIDIA y la inteligencia artificial. Ha sido un placer. Esperamos que os haya resultado interesante y que os haya animado a seguir explorando este apasionante campo. Totalmente. Hasta la próxima.